Hola, mi nombre es Henry Sánchez, alumno de Circuitos Eléctricos 2, sección 1300. El tema a hablar será de reactancias y susceptancias, explicando lo que es un pequeño ejemplo para poder comprender mejor el tema. El ejemplo a analizar es el siguiente, en el cual dice, encuentren el circuito siguiente tomando en cuenta el valor de voltaje y la corriente que se le da. En el inciso A, graficar la impedancia y la admitancia con sus respectivos componentes y el valor de RL o C. Tenemos lo que es un circuito en serie, donde tenemos una resistencia y una reactancia en serie. Reactancia que no sabemos si es inductiva o capacitiva. Nos dan valores de voltaje de entrada y de corriente de entrada, los cuales el voltaje es igual a 20 seno de 5t más 160 grados y la corriente 2 coseno de 5t más 20 grados. Si observamos, este voltaje está expresado en seno, lo cual debemos pasar a coseno para poder operar. Para ello restamos menos 90 grados y lo convertimos a lo que es coseno. Como observamos en la parte ilustrada aquí. Ya obteniendo lo que es el voltaje de T en coseno, obtenemos que este va a ser igual a 20 coseno de 5t más 70 grados. Expresamos lo que es el voltaje y la corriente en forma de fasores. 20 con un ángulo de 70 grados es igual al voltaje de entrada y la corriente de entrada igual a una magnitud de 2 con una fase de 20 grados. La impedancia la podemos calcular fácilmente dividiendo lo que es el factor de voltaje entre el factor de corriente, dándonos como resultado 10, magnitud de 10 con un ángulo de fase de 50 grados, lo que es la impedancia. Esta impedancia igualmente se puede representar de forma polar, como es la parte de aquí que tenemos. Y aquí observamos que obtenemos el valor de lo que es la resistencia y este va a ser nuestro valor de reactancia. Podemos observar que el signo es positivo, por lo cual podemos deducir que esta reactancia tiene un comportamiento inductivo, o sea que es un inductor. Ahora bien, todo lo anterior lo podemos analizar de forma gráfica, donde graficamos lo que son los fasores de voltaje y de corriente, obteniendo así el gráfico que estamos mostrando, donde lo que tenemos es la magnitud de lo que es el voltaje, 20 voltios, el voltaje y con su fase de 70 grados, y la corriente con su fase de 20 grados y una magnitud de 2 amperios. Bien, de este gráfico podemos observar que la corriente está atrasando lo que es el voltaje, por lo cual podemos deducir que la impedancia tiene un comportamiento con una resistencia y una reactancia inductiva, porque lo que es la corriente está atrasando lo que es el voltaje. Bien, este diagrama lo podemos girar de forma que la corriente nos quede en el eje X, ya que la corriente es la que se está compartiendo entre lo que es la resistencia y la reactancia. Entonces, si hacemos que esta corriente quede en el eje X, nos quedará el siguiente diagrama, el cual nos hace más fácil poder estudiar lo que es el voltaje de lo que es la reactancia y el voltaje de la resistencia, pudiéndolos obtener a partir de este triángulo que nos resultó. El voltaje de la resistencia, por lo tanto, va a ser igual al voltaje de la tensión por el coseno de 50 grados, obteniendo así un valor de 12.856 voltios, 856 voltios. Y el voltaje de la reactancia, que es el voltaje total de 20 voltios por seno de 50 grados, ya que este voltaje de Vx se refleja en las líneas punteadas de aquí. Con este gráfico podemos también deducir lo que es este triángulo, donde podemos representar lo que es la impedancia, la resistencia y la reactancia, calculando así la resistencia como el voltaje de la resistencia entre la corriente y la resistencia, el cual el voltaje de la resistencia nos resultó 12.856 voltios entre 2 amperios, y lo cual nos da 6.428. La reactancia con el voltaje de la reactancia calculado anteriormente, 15.321, entra la corriente IX, que es igual a 2 amperios, que es la misma de la resistencia debido a que están en serie, obteniendo una reactancia de 7.660.
Y la impedancia que la podemos calcular entre lo que es el voltaje total entre la corriente total, obteniendo una impedancia de 10 ohmios. Todo esto lo podemos comprobar que sale igual como cuando obtuvimos la impedancia anteriormente, que es igual a 6.428 y una reactancia de 7.660 ohmios. Ahora bien, analizaremos lo que es la admitancia. Con la admitancia la obtenemos dividiendo lo que es el fasor de la corriente entre el fasor del voltaje. Esto nos va a dar igual a 0.064 menos 0.077J. Esta admitancia nos da el valor de lo que es una conductancia y una susceptancia. Es aquí el valor de lo que es la parte imaginaria de lo que es la admitancia, es la susceptancia. Obtenemos así que para representar esta admitancia, nosotros la representamos en lo que es un gráfico en paralelo, donde tenemos lo que es la conductancia y la susceptancia. Aquí en este diagrama, la corriente total se compartirá o se dividirá entre lo que es la conductancia y la susceptancia, y el voltaje total será el mismo entre lo que es el voltaje de la conductancia y el voltaje de la susceptancia. Ahora bien, volvemos a lo que es el diagrama fasorial de lo que es el voltaje y la corriente, los fasores. Esto en la admitancia, como es el valor del voltaje que se va a compartir, lo podemos correr. De modo que el voltaje, que es el que se va a compartir entre lo que es la conductancia y la susceptancia, quede ubicado en el eje X, en esta parte de aquí, manteniendo siempre lo que es el ángulo de 50 grados de fase entre el voltaje y la corriente. Esto nos quedará de la siguiente manera, quedándonos como resultado este gráfico, el cual nos pone que el voltaje queda en la parte del eje X, ya que es el voltaje que se va a compartir entre lo que es la conductancia y la susceptancia, y así nos queda lo que es el vector de la corriente total, lo cual nos hace más fácil poder analizar y sacar las componentes de lo que es la corriente de la susceptancia y la corriente de la conductancia, obteniendo de esta manera la que es la corriente de la conductancia, multiplicando la I total por el coseno de menos 50 grados, obteniendo un valor de corriente de 1.286 amperios, y también obtenemos lo que es el valor de la corriente de la susceptancia, el cual es la I total por el seno de menos 50 grados. La susceptancia, que sería la corriente de la susceptancia, que sería esta parte de aquí, obteniendo un valor de 1.532 amperios. También podemos obtener a partir de este gráfico un gráfico donde se representa lo que es la admitancia, junto con lo que es la susceptancia y la conductancia. Este gráfico, siempre con el ángulo de fase de menos 50 grados de lo que es la admitancia, obteniendo así lo que es la conductancia, que va a ser igual a la corriente de la conductancia entre el voltaje de la conductancia, obteniendo un valor de 0.0643 Siemens, y la susceptancia, el cual va a ser igual a la corriente de la susceptancia entre el voltaje de la susceptancia, igual a 1.532 amperios entre 20 voltios, obteniendo así un valor de susceptancia de 0.077 Siemens, y la admitancia, que la podemos calcular entre lo que es la corriente total entre el voltaje total, obteniendo un 0.1 Siemens. Este valor de conductancia y susceptancia lo podemos comparar, que es el mismo como cuando lo calculamos anteriormente en la admitancia obtenida por la corriente y el voltaje, los fasores, obteniendo los mismos resultados que se obtuvieron con los gráficos. Entonces, como parte de lo que es el inciso A, tenemos
los gráficos de lo que es la admitancia, que sería representando lo que es el voltaje, y representando lo que son las resistencias, las reactancias y la admitancia. El de arriba representando lo que son los voltajes de reactancia y el voltaje de resistencia, del cual partimos para obtener el triángulo de abajo. También tenemos el valor, los gráficos de lo que es admitancia, para los cuales obtuvimos los siguientes. Compartiendo lo que es el voltaje, ya que en la admitancia es un diagrama en paralelo, se comparte lo que es el voltaje, mientras que la corriente se divide en dos, entre lo que es la corriente de la susceptancia y de la conductancia. Obtuvimos a partir de él entonces el triángulo anterior, este triángulo que se ve aquí, para obtener lo que es las susceptancias y la conductancia. Con todos la reactancia obtenida, que fue este de 7.660, podemos obtener el valor de lo que es el inductor, el cual lo representaremos encontrando lo que es el valor del inductor. Nos dio una reactancia igual a 7.660J, lo cual la reactancia de un inductor es igual a J por WL. Y si recordamos que el voltaje de entrada y la corriente de entrada tienen como frecuencia 5 radianes sobre segundo, entonces lo que hacemos es despejar para L de la siguiente ecuación, obteniendo despejamos para L, lo cual nos dará igual a 7.760 entre JW. Estas J se van a cancelar, quedándonos solo las 7.660 entre 5 radianes sobre segundos, que ese es el valor de la reactancia en ohmios, lo cual nos dará un valor de un inductor igual a 1.532 henrios. Hasta aquí el video de lo que es susceptancia y reactancias, o reactancias y susceptancias. Muchas gracias por la atención.